de nuestra fe y de nuestra piedad y liturgia cristiana, la fiesta de la Navidad, en la que celebramos el nacimiento del Señor. Hoy queremos entonces no solamente reflexionar sobre el significado de la Navidad, sino también un poquito iluminar esto con una reflexión o un conocimiento de los textos bíblicos, especialmente del Evangelio de Lucas, que nos habla del nacimiento del Señor. Dispongámonos entonces a este encuentro y vamos a ayudarnos de unas diapositivas que ahora ustedes van a comenzar a ver en sus pantallas. Bueno, la Navidad de Jesús y la nuestra, ¿no? Ciertamente han pasado ya tanto tiempo de la Navidad de Jesús, del nacimiento de Jesús hasta el día de hoy, y en todo este tiempo la Navidad, la celebración de la Navidad ha ido atravesando pues un montón de episodios, de periodos, de evolución de la historia, de la iglesia, de la fe, del cristianismo, y a veces para mucha gente la Navidad, pues como sabemos, se ha quedado en una celebración más de nuestra cultura occidental, la fiesta de los regalos, la fiesta de los buenos deseos, la fiesta, sí, en que recalcamos la necesidad de regresar a la solidaridad, a la compasión, a la amistad, a la familia, pero quizá con todas esas buenas intenciones y quizá también con malas intenciones hemos perdido de vista el sentido original de los relatos del nacimiento de Cristo que los autores del Nuevo Testamento quisieron expresar a sus destinatarios, a aquellos a los que les escribieron esos textos. Esos textos los seguimos leyendo hoy en día y sería muy bueno que los leamos como los leyeron aquellos cristianos de hace 2000 años o un poquito menos. Sería muy bueno comprender qué quiso decir el autor o por qué los cristianos en este momento recibieron esta palabra justamente como revelada, inspirada o palabra de Dios. Bien, Jesús se hace uno de nosotros y acampó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan, pero yo quería compartirles más bien el texto de San Lucas en el que se nos narra el nacimiento del Señor. Pero antes de ir directamente al texto, yo quisiera comentarles que el Evangelio de Lucas, concretamente, se escribe en un momento bastante difícil para los cristianos. Es más o menos la década de los 80 del primer siglo. Jesús de Nazaret había muerto y resucitado quizá unos 50 y algo más años antes. Los primeros cristianos se han multiplicado, han salido de Israel y ya tienen comunidades en otros países, en países del norte de Israel, en países también al otro lado del mar Mediterráneo, en grandes ciudades del gigantesco imperio romano que dominaba todo el mundo conocido en aquella época. En esta década de los 80, los cristianos están atravesando momentos difíciles, momentos de tensión, momentos de conflicto, por muchas razones y con muchas personas. Los cristianos son muy mal vistos en la sociedad romana, en la sociedad del imperio romano, en su cultura, en su economía, en su política, etcétera. Son acusados de un montón de crímenes, de delitos. A veces los chismes y los embustes también son muchos sobre los cristianos. Se les acusa de un montón de cosas. Para colmo, también hay conflictos al interior de los mismos cristianos. Y en esta década de los 80, cuando Lucas escribe su evangelio, el mundo de la política del Imperio Romano está un poco convulsionado. Acaba de subir al trono del Imperio Romano un señor llamado Domiciano, el emperador Domiciano. Este señor es conocido en la historia de los emperadores romanos por su crueldad.
Fue un emperador paranoico, creía que todos le querían hacer daño o que todos eran sus enemigos. Vivía siempre preparado para defenderse del mundo. Era un tipo nervioso y además era un hombre intransigente, intolerante, incapaz del diálogo, pero sobre todo era una persona obsesionada con sí mismo. Estaba absolutamente convencido de que él era divino. Estaba absolutamente convencido de que los dioses romanos habían depositado sobre él la autoridad, el poder, las capacidades y las virtudes para gobernar el mundo, es decir, todo el imperio romano. Domiciano llegó incluso a imponer con mucha más fuerza que emperadores anteriores, a imponer el llamado culto al emperador como Kyrios. Kyrios es una palabra griega que se puede traducir al castellano con la expresión Señor, pero Kyrios tiene la idea de Señor divino. Kyrios es una palabra que se utilizaba solamente para referirse a los dioses. Y ahora este señor Domiciano pide que se le venere y se le adore como Kyrios. Él más que cualquier otro emperador exige que su imagen sea adorada en las capitales de provincia, en los grandes templos que mandó a construir para su culto, el culto personal. Esto trajo graves problemas con muchos pueblos que desde la política no estaban de acuerdo con Domiciano y con otros pueblos que desde la religión se rehusaban a venerarle o adorarle como Dios. También habían pueblos, la gran mayoría, que no creían que la sociedad romana fuera realmente positiva, beneficiosa para la gente. No creían que la salvación, la plenitud, la felicidad, la paz pudiera venir de parte de Domiciano o de los romanos. Domiciano y antes de él algunos emperadores decían que Roma ha sido puesta en el mundo para traer la paz, para traer bienestar, para traer felicidad, para traer satisfacción a la gente. Creían que Roma era el designio de los dioses y que Roma nos traería la paz. Pero esto, para nosotros los cristianos, y en ese momento los cristianos, era una gran mentira. Ya estaba claro que Roma no trae la paz. Si trae la paz, la traerá para unos poquitos. Si trae bienestar para unos poquitos. En el Imperio Romano, solamente algunos son los que viven bien, mientras que el gran grueso, la masa de la población, vive en situaciones de pobreza, de esclavitud, de explotación. Los pueblos son dominados, sus productos son robados, tienen que pagar terribles impuestos a Roma, sus jóvenes son secuestrados, sus mujeres son simplemente secuestradas para cumplir una serie de trabajos, desde sexuales hasta laborales para los grandes dueños, grandes nobles, grandes funcionarios del Imperio Romano. Los cristianos en esta época y como hoy sabemos que desde la fuerza y la violencia, desde la prepotencia y el abuso, no hay salvación posible. No hay salvación posible desde el poder, desde las alturas de la sociedad. Cuando una sociedad se organiza de esta forma, es imposible que haya paz, que haya bienestar, que haya salud, educación, que haya cultura y que haya sobre todo alimento y bienestar para la gente. Para ese tiempo, cuando Domiciano está haciendo, ya Pablo nos había dicho en la primera carta a los Corintios y en la carta a los Filipenses que la salvación viene por Jesucristo, un Jesucristo pobre,
un Jesucristo humillado, un Jesucristo sencillo, un Jesucristo que siendo Dios no exige ninguna reverencia, ninguna adoración. Lo único que exige es que le sigamos y que construyamos comunitariamente la paz entre nosotros. En Primera de Corintios y Filipenses, que son cartas que para la década de los 80 ya existían, San Pablo nos dice que Dios ha elegido lo débil para confundir a lo fuerte, ha elegido a los ignorantes para confundir a los sabios. Nos dice que la salvación viene desde lo pequeño, desde aquello que se vuelve servicio, que se vuelve trabajo, que se vuelve compasión, que se vuelve compañía, que se vuelve misericordia. Todas estas palabras de Primera de Corintios, de Filipenses, de Colosenses, que son obras, repito, que ya estaban escritas para esta época, las tenían los cristianos muy metidas en su cabeza. Desde esta idea de una salvación que nos viene por un Jesucristo pobre, pequeño, humillado, sencillo, compasivo, compañero, misericordioso, no podemos aceptar a un Domiciano que nos propone una idea de paz, de fuerza, solamente para unos, a cambio de sufrimiento de otros. No podemos aceptar una paz que es en realidad violencia, o que es en realidad complicidad, o que es en realidad maldad y pecado. Por esta razón, los cristianos tienen muchos problemas para asumir la propuesta de Domiciano, la exigencia de adorarle como Dios y la exigencia de aceptar al imperio romano como aquel que trae la paz y el bienestar al mundo. Pablo, en su carta a los Filipenses, nos decía que ustedes están leyendo en la pantalla, ¿no? Pero yo también les leo de todos modos. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de servidor, haciéndose semejante a los hombres y presentándose en condición humana. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo recibirían estas palabras los romanos? Simplemente como un crimen, como un atentado contra las órdenes del emperador. Pero bueno, en este contexto muchos cristianos tienen dificultades, tienen miedo, tienen conflictos internos. Algunos prefieren a un Jesucito bonito, lindo, tranquilo, que nos traiga la salvación simplemente rezándole, a un Jesucito que le tengamos, perdón, que traiga a colación imágenes actuales, a un Jesucito que le tengamos en una imagen de un niñito en un pesebre y que le recemos y le toquemos y nada más, a un Jesucito que simplemente esté en nuestra mente, pero no a un Jesús que nos invite a seguirle, a un Jesús que nos diga, ámense unos a otros, o hagan lo que yo hago, o háganse servidores, o el último, o el primero, el que quiera ser primero, hágase el último. A ese Jesús que a veces exige un poquito de esfuerzo, un poquito de trabajo, eh, mucha gente le rechaza, es un Jesús incómodo. Parece que todo esto viene a colación cuando San Lucas escribe su evangelio para comunidades cristianas pobres como nosotros hoy en día, como tantos de nosotros hoy en día. Jesús escribe
para ayudar a comprender, perdón, Lucas escribe su libro, su evangelio, para ayudar a comprender que Dios viene en lo pequeño, que Dios se hace hombre, que comparte con nosotros nuestra debilidad, nuestro sufrimiento, nuestra pequeñez, nuestros dolores, que Él es un Padre misericordioso antes que un militar prepotente y abusivo. Esta buena noticia, este evangelio de la misericordia y de la solidaridad de Dios, es el que atraviesa todo el evangelio de Lucas, pero particularmente en el texto de el capítulo 2, versículo 1 al 19. En este texto que ustedes también están viendo en su pantalla, que es el relato del nacimiento del Señor según el Evangelio de Lucas, decía, se sintetiza todo este proyecto de Dios misericordia, toda esta fe de que Dios es Abba y de que como Abba se hace uno de nosotros en Jesucristo. Podríamos leer el texto. Alguien tal vez incluso podría ayudarnos o lo podría hacer yo mismo. No sé, la primera persona que tome la palabra y que lea clarito. Adriana Galarza, por favor, ¿nos ayudas? Ya. Ahí está. Ya. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor. Muy bien, muchas gracias. Este es un texto que lo hemos escuchado muchas veces, no solamente en Navidad. En muchas ocasiones se lee este texto, ¿no? Que ciertamente es muy especial.
distinto al que aparece en el Evangelio de Mateo, que por cierto, solamente el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo nos traen este relato del nacimiento del Señor, y no son exactamente iguales. En lo fundamental sí, pero tienen detalles distintos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay reyes magos, está el malvado Herodes, están también la estrellita de Belén, está el relato de la muerte de los inocentes, los sueños de José, pero eso en Lucas no está. En Lucas hay otros relatos, como por ejemplo el de los pastores, el de los ángeles que les aparecen a los pastores avisándoles del nacimiento del niño. También está en Lucas relatos propios de María, como la anunciación del ángel a María, la visitación a la prima Isabel, en fin, son dos relatos distintos, pero en lo esencial contienen la misma idea, la misma fe de los cristianos. Digamos algo rapidito del texto, ¿no? Como decíamos antes, cuando Lucas está escribiendo su evangelio, la sociedad romana se presenta como la última etapa de la evolución del mundo. Después de Roma ya no hay nada, decían los romanos. Roma es el fin de la historia. Roma es eterna, Roma es perfecta, Roma es lo más alto a lo que puede llegar el espíritu humano, decían los romanos. Los emperadores romanos se presentaban como salvadores, los que traían la paz. Hace un momento decía, esto lo impuso el emperador Domiciano en la época de Lucas, pero en la época en que Jesús nace, el emperador Augusto, otro emperador, también tenía la misma idea. Incluso fíjense, Augusto originalmente no se llamaba Augusto, se llamaba Octavio, pero se hizo cambiar el nombre y se puso como segundo nombre César Augusto. Augusto significa divino. Fíjense hasta dónde se entendían a sí mismos estos emperadores romanos, como si fueran hijos de Dios. Mucha gente, cristianos, judíos, etcétera, estando o no de acuerdo con los cristianos, creían que un salvador tendría que ser alguien fuerte, poderoso y sabio. Mucha gente estaba de acuerdo. La paz, el orden, tiene que venir de la ley, del ejército, de la fuerza, tiene que imponerse. La gente es muy bruta, desobediente, la gente es egoísta, la gente es malvada. La sociedad tiene que organizarse por la fuerza. Necesitamos líderes violentos, necesitamos líderes inteligentes, necesitamos líderes que sepan imponerse y que sepan poner orden. Así como ayer, hoy también mucha gente cree esto, ¿no? Nosotros en Ecuador, en América Latina, en el mundo, mucha gente cree igual. Necesitamos gobiernos fuertes que se hagan cargo. Necesitamos inteligentes, necesitamos gente que sepa leer, escribir, que tenga un montón de títulos, que haya ido a la universidad y que sepa hablar en público. Necesitamos a estas personas que pueden poner orden. A ellos necesitamos como presidentes, como primeros ministros, a ellos les necesitamos dirigiendo la economía, la política, las instituciones. Nosotros, los del pueblo, somos brutos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es votar y obedecer. No queda de otra. Desde abajo nada bueno sale, dice mucha gente. Más bien hay que confiar en los que saben. Para algo habrán estudiado o por algo tendrán mucha fuerza. Por algo habrán llegado a ser grandes y poderosos. Ahora nombrémosles nuestros líderes para que también nos lleven a nosotros al poder, al bienestar, a la paz, etc. Bueno, así como ayer, hoy mucha gente desconfía que el bienestar venga de algo pequeñito,
como un niñito que nace en un pesebre, o que venga de algo pequeñito, como la gente sencilla de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de jóvenes, de adultos mayores, de personas sencillas que se comprometen y que colaboran. Mucha gente no cree que desde abajo, desde la gente de las comunidades, pueda construirse algo bueno. Bien, el Evangelio de Lucas nos va a traer una sorpresa sobre esto. Lucas, en el texto que nos acaban de leer, nos destaca que el Salvador, Jesús de Nazaret, siendo tan poderoso, tan grande como es, se hace pequeño con nosotros. La salvación no radica en la fuerza, sino en la solidaridad. Y obviamente la solidaridad con los más pequeños. Para los judíos, el Salvador era un Mesías. Mesías, que significa ungido, enviado, también puede traducirse por Salvador. Para los antiguos profetas judíos, el Salvador, es decir, el Mesías, sería un enviado por Dios para consolar a los que sufren y que además llevaría a su pueblo a ser ese pueblo de Dios, ese pueblo santo que estaba en la mente y en el corazón de Dios desde el principio. Los cristianos estábamos convencidos y estamos convencidos de que Jesucristo es este Mesías, de que Jesucristo es este Salvador, de que Jesucristo es aquel que trae la buena noticia del Padre, de que todos somos amados por Él y que Él quiere a todos en bienestar, en paz, en salud, es decir, con sus bendiciones, salvados, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde esta certeza, Lucas nos va a presentar el nacimiento de Jesús. No sé exactamente de dónde saca la información Lucas para contarnos el nacimiento de Jesús. Obviamente él no estuvo ahí. No sabemos con certeza si alguien le contó, a lo mejor María, o a lo mejor con el tiempo alguien que investigó, pero Lucas, teniendo o no teniendo informaciones sobre el nacimiento de Jesús, en este nacimiento de este niño chiquito nos presenta la fe central de los cristianos. Lo hace recalcando que el niño Jesús nace en un momento de dominación de los romanos. Justamente el texto nos dice que el gobernador Quirino, gobernador romano de esa zona, había ordenado un censo de la población, no tanto para saber cuánta gente hay, a lo mejor era para saber cómo cobrar impuestos mejor, para organizar la economía, para calcular ganancias, para calcular la política económica en esa parte del mundo. Que por cierto, los romanos eran también muy crueles en la economía, especialmente con los campesinos en este lugar del mundo, ¿no? Lucas nos dice entonces que Jesús nace en una época de mucho sufrimiento y de pobreza, de explotación, de dominio de parte de los romanos. Nace en una sociedad que clama a Dios por un auxilio, por un poco de paz, por un poco de bienestar, en medio de un mundo dominado por estos otros dioses, entre comillas, que solamente privilegian a los más fuertes y que dominan y empobrecen a la población. En la sociedad judía, en tiempos de Lucas, los pobres, los enfermos, las mujeres, los huérfanos, eran vistos como gente castigada por Dios. Eran vistos como pecadores. El sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, la esterilidad, la orfandad, la viudez, eran vistas como castigos de parte de Dios.
Esta idea era propia de un grupo de judíos, los saduceos, de los fariseos, de los miembros del Sanedrín. Estos judíos, entonces, que por cierto estaban apoyados por los romanos, habían convencido a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos, viudas, de que Dios no les ama, de que Dios les castiga, de que Dios no les tiene como sus hijos y que les ha enviado la enfermedad, les ha enviado la orfandad, la viudez, la pobreza, les ha hecho mujeres o les ha provocado ese accidente o les ha dado aquel virus o aquella bacteria o lo que sea. Ese accidente o lo que sea, cualquier cosa mala era vista como castigo de un Dios furibundo, de un Dios vengativo, de un Dios que castiga y que provoca sufrimiento. En esta época de Lucas, y que es más o menos la misma en que Jesús vivió, esta gente eran los despreciados de la sociedad, eran aquellos que eran tenidos como no hijos de Dios, aquellos para los cuales no vendría el Salvador, el Mesías. El Mesías vendría para los benditos, para los santos, para los sabios, para los fuertes, para los sanos, para los que tienen familias prósperas, para los que tienen propiedades y para los productivos, para los inteligentes. Para esos vendría un Mesías. Claro, un Mesías como ellos, un Mesías inteligente, fuerte, sabio, poderoso, próspero, productivo, con un montón de títulos, con espada en el cinturón, con qué sé yo. Bueno, aquí en esta idea, en esta sociedad, con esta idea religiosa y con esta situación económica, Lucas nos dice que nace el Mesías, pobre y despreciado. Nos muestra también cómo Dios mismo, el ángel, anuncia su llegada como una buena noticia. ¿Pero a quién? El ángel que llega a anunciar que ha nacido el Salvador, descendiente de David, en la ciudad de David ha nacido, nos dice el angelito, ¿no? En el texto. El ángel no va a los palacios, no va a las grandes oficinas de las empresas y de las transnacionales, no va a los cuarteles, no va a las casas de gobierno, no va a los grandes templos, a las grandes bibliotecas, a las universidades. No se anuncia por los medios de comunicación. El angelito va a unas personas en especial. A ellas les dice, no se asusten, les traigo una buena noticia. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, un Mesías. A estos pastores, gente pobre, gente que tiene que arriesgarse las noches para cuidar a sus poquitos ganados, no sé si serían cabras, ovejitas, no sé qué tendrían ahí, pero no debían haber sido muchas, no eran grandes terratenientes, no eran grandes pastores, no tendrían rebaños gigantescos, sino unos poquitos animales. Para estos pastores viene la buena noticia. No viene para todos. Esto es curioso y hay que reflexionarlo y les invito a darle la vuelta. La buena noticia es buena noticia para unos, pero para otros va a ser mala noticia, pues. La noticia del nacimiento de un Mesías para pastores es buena noticia para los pastores, pero a la larga veremos a lo largo de la vida de Jesús y mucho más cuando le arresten, le torturen y le asesinen, que la buena noticia fue mala noticia para otros. Y lo mismo sucede hoy. El nacimiento del Señor, la encarnación de Dios que se hace uno con nosotros, es buena noticia para unos,
y es mala noticia para otros. ¿Para quién es mala noticia esto? Que Dios se hace uno de nosotros, pequeñito, débil, pequeño, temblando de frío, no tiene dónde nacer y ha nacido en un pesebre, ha nacido en un corral, ha nacido entre pajas y entre animales, y no como los lindos pesebres que nos salen en las propagandas de Navidad o en las estampas que aparecen a veces en no sé dónde. Este niño lindo, calientito, arropadito. Imagínense cómo nace Dios o cómo viene Dios a nosotros en medio de un corral, con caca de animales, con insectos, con gusanos por todas partes, con mal olor, con bacterias, con bichos, con arañas, con cucarachas dando las vueltas. No debió haber sido un corral tan lindo, pintoresco, amable o amoroso como el que aparece en las tarjetitas de Navidad. No debió haber sido como el gran pesebre que organizamos o que armamos en la parroquia. Debió haber sido algo terrible para una madre y un padre tener que acompañar al nacimiento de su hijo en esas circunstancias. Usted póngase en los zapatos de José y de María. ¿Cómo sería el nacimiento de su hijo primogénito en esas circunstancias? Pero bueno, esta noticia termina, como decía, siendo buena para unos y mala para otros. La noticia de que Dios se hace humilde y pequeño, de que se hace servidor y sencillo, de que se hace débil con los débiles, enfermo con los enfermos, ignorante con los ignorantes, que se hace sufriente con los que sufren, que se hace consolador con los que lloran. ¿Para quién hoy en día esto sería una mala noticia? Pensémoslo un momento. Y bueno, y el ángel dice que esta buena noticia es de alegría, que es una noticia de esperanza, pero es una noticia que exige que dejemos nuestros rebaños en el monte y pongámonos a caminar. Vayamos a ver, veamos qué significa. Hagamos un camino, pongámonos en movimiento, levántense, vayan a ver. Y así hicieron los pastores. Esta idea de caminar, de levantarse, de ponerse en camino, en el Evangelio de Lucas es como muy repetitiva. No sé si alguien ha escuchado alguna vez que alguien haya dicho que el Evangelio de Lucas es el Evangelio del camino. Es una curiosidad. Si quieren verificarlo, pueden hacerlo. Cojan su Biblia algunos días que no tengan nada que hacer, cojan el Evangelio de Lucas y cuenten las veces en que aparece la palabra camino y se llevarán una sorpresa. Es una palabra que aparece un montón de veces. Camino, el camino, el camino. En fin, el Evangelio del camino, le dicen algunos al Evangelio de Lucas. ¿Pero por qué? Porque Lucas insiste que la buena noticia no es simplemente para recibirla y tenerla calientita en la cabeza, en el corazón, sino es para moverse, es para levantarse, para hacer camino. Así Jesús es el que se levanta, los apóstoles, los pastores, los beneficiarios de sus milagros, todos ellos son gente que se pone en camino. El ángel nos dice que es un mensaje de alegría, de esperanza, pero que exige que hagamos camino, que nos levantemos. Un niño, el Salvador, nos ha nacido. Y esto exige
que comencemos a cambiar nuestra cabeza. ¿Qué tipo de salvación es la que realmente nos ofrece Dios? ¿Y qué tipo de salvación es la que nos ofrecen los poderosos del mundo? Me imagino que en esta época, en la de Jesús y en la de Lucas, esto debió haber sido realmente duro. Y bueno, y no solamente duro, sino difícil. ¿Cómo transmitir, cómo comunicar al mundo, a la gente, lo que Dios nos ofrece? ¿Cómo hacerlo esto? ¿Cómo transmitir esta fe, esta certeza y esta experiencia de que Dios está en el camino con nosotros, de que Dios hace camino, de que Dios es el camino? ¿Cómo ser testimonios? ¿Cómo ser testigos de una salvación que nos viene así? Bien, pues ese es el reto, ser testigos, ser testimonio, ser apóstoles, ser discípulos. Este es el misterio de la encarnación a la final. Dios se hace carne, Dios viene a nosotros y este Dios con nosotros, este Emmanuel que ya anunciaban los profetas, especialmente Isaías, es alguien que nos pide movernos. En los textos, aunque no los hayamos leído hoy, encontramos a personas que comprenden el proyecto de Dios, se ponen en camino y asumen este proyecto, aún sin haber escuchado a Jesús, que está todavía en el vientre de la madre o apenas ha nacido. Encontramos a la misma madre, María, encontramos a Isabel, encontramos más adelante a Simeón, a Ana, a personajes que comprenden que este niño es la buena noticia, que comprenden el proyecto de Dios. Así María, por ejemplo, recibe un mensaje de los pastores. Los pastores cuentan lo que habían visto y ella conserva todo esto en su corazón. María también había recibido la visita del ángel un poco antes y también un poco antes fue a visitar a Isabel y también Isabel transmite esta fe a María y María guardaba todo esto en su corazón. El relato del nacimiento de Jesús, entonces, no es simplemente la historia de cómo el niño nace. Este relato trae de alguna manera sintética y simbólica lo que es el corazón mismo de la fe cristiana, el misterio de la encarnación. Esta es la idea fundamental y esta es la certeza fundamental de nuestra fe y de nuestra teología, de que Dios se ha hecho uno de nosotros, de que Dios se ha hecho presente en nuestro camino a través de Jesús, que se hace uno de nosotros y que camina nuestros caminos. La fe, lo que solemos decir el dogma de la encarnación, decía, es la punta del iceberg del cristianismo. Y Lucas lo condensa en este relato tan bonito, tan leído y tan querido. Este relato que no tiene solamente al burro y a la vaca, a José y a María y al niño como personajes, y a los pastores, sino a otros personajes que están también detrás, ¿no? A algunos que comprenden a Jesús y a otros que nunca van a comprenderle. Y a la larga le perseguirán, le pondrán trampas y también le asesinarán. Nosotros vemos en nuestras pantallas una estrellita, ¿no? La estrella de Belén, pero esto según Mateo. En la estrella de Belén, la estrella de los Reyes Magos, tenemos 5 puntas. Y en cada punta hay personas distintas. Hay personas
algunas con actitudes distintas hacia Jesús. Recuerde usted, en los relatos del nacimiento de Jesús, ¿qué personajes a favor y en contra de Jesús aparecen? ¿Qué personajes con actitudes distintas aparecen y les recordamos muchas de las veces? Bueno, entonces, en la primera punta podríamos decir, tenemos a Dios mismo que nos envía a su Hijo. Es Dios que se hace presente en su Hijo. Él llega a María a través del ángel. Él transmite el proyecto a María, la que acepta con humildad. Y en la segunda punta podríamos tener a su misma familia. María, José, su tía Isabel, su tío Juan, el anciano Simeón, la anciana Ana, que aparecerán más adelante en un texto que no hemos leído hoy, pero ahí están personas que ya en el niño chiquito comprenden que Dios habla, comprenden que el proyecto de Dios se está cumpliendo, comprenden que la fe de Israel está cumpliéndose, que la esperanza de Israel no ha quedado defraudada. En una tercera punta podríamos ubicar a estas personas, a los pastores, según el Evangelio de Lucas. Pero en los pastores, a todos esos hombres y mujeres que a lo largo de la vida de Jesús comprenderán quién es Él. Los pastores, los publicanos, las viudas, los enfermos, los leprosos, las madres solteras, los paganos, los muertos, los endemoniados, los huérfanos, las mujeres, las niñas, todos aquellos despreciados en el Israel de Jesús, pero que comprenden quién es Jesús y que en Jesús comprenden que Dios no es castigo, sino misericordia, que no es venganza, sino solidaridad, que no es sufrimiento, sino salud. En la cuarta punta podríamos ubicar a esos que no son judíos, a esos hombres y mujeres que, sin compartir la fe de Israel, ven en Jesús de Nazaret algo nuevo, algo que ilusiona, algo que moviliza, algo que enternece, algo que satisface las más profundas ansias humanas. Estos paganos, como los pastores que no eran judíos, como la sirofenicia, como un tal el centurión, qué sé yo, los publicanos, estos que no son judíos y sin ser judíos escuchan el proyecto de Dios que llega también para ellos. En la quinta punta podríamos encontrar también a aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que dicen, en mi casa no hay lugar para ti. Oh, qué pena, pero si no tienes dinero, anda a parir al corral. Qué pena, si no tienes dinero, ándate al final de la cola. O aquellos otros que, escuchando que ha nacido el Rey de Reyes, se organizan para buscarle y matarle, como Herodes, como sus funcionarios, como el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los saduceos, los fariseos y los mismos romanos. Aquellos que escuchan que viene un reino distinto y se ponen a temblar y se apresuran a traicionarle, a arrestarle, a torturarle y a hacerle desaparecer. Bueno, y para hoy, no tanto el recuerdo del nacimiento del niño Jesús, sino más bien esta certeza de que Dios se encarna, de que Dios se hace uno de nosotros, de que Dios ingresa en nuestra historia, de que Dios hace camino con nosotros los caminantes. ¿Qué mensaje nos deja para hoy?
¿A qué se referiría el ángel hoy en día al decirnos levántense, vayan y vean? ¿Qué significa levántense? ¿A dónde hay que ir a ver al niño naciendo? ¿A dónde hay que ir a ver a Dios mismo haciéndose hombre, uno de nosotros? Bueno, con mascarilla y con todas las medidas de bioseguridad, pero hay que salir. Bueno, esto por favor, tómenlo metafóricamente, no lo vayan a tomar al pie de la letra, pero hay que salir, hay que ponernos en camino, hay que movernos para ir a encontrarnos con Dios que se hace uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde? Les estoy dando tiempo para que leamos esto, que es nuestro mensaje, ¿no? El mensaje para nosotros hoy. Dios se hace uno de nosotros, se involucra en la historia humana, nos hace iguales a Él, nos dignifica y nos levanta. Y asimismo quiere que asumamos esta condición de hijos y que como Él seamos capaces también de hacernos pequeños con los pequeños, de perdonar y de acoger. Hasta que no lleguemos a este objetivo, nuestra historia será inacabada. Nuestra misión no está completa. No podremos decir que ya somos seguidores plenos y verdaderos del Maestro. Repito, hasta que no seamos capaces de asumir esta condición de hijos de Dios, que significa amar como Él ama, perdonar como Él perdona, acoger como Él acoge y sobre todo hacernos pequeños con los pequeños, como Él mismo lo ha hecho. Bien, esta es una tarea que todos tenemos que hacer, que todos tenemos que asumir, especialmente los que queremos ser realmente cristianos. Esta tarea que hay que hacerla en comunidad, no la olviden, no es una tarea para asumirla en soledad. La misión que implica la fe en la encarnación hay que irla realizando en comunidad cristiana, en comunidad familiar, en comunidad parroquial, en comunidad diocesana, en la comunidad de vida religiosa o en la comunidad del barrio. Hay que irla haciendo en este encontrarnos con otros y con estos otros hacernos hermanos estables, etcétera, como iglesia, como comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús. Si no es en iglesia, el proyecto de Dios también queda un poco borroso o incompleto. Y un mensaje fundamental: el cristianismo, la fe en este Dios que se hace uno de nosotros en Cristo, en su Hijo, si no es misericordia, si no es compasión, si no es justicia para los pobres, no es realmente el proyecto de Dios. La opción preferencial por los pobres no es opcional, no queda a libre arbitrio, es obligatoria. La misericordia se la vive con los que la necesitan. La paz se la vive, se la ofrece y se la construye con los que no la tienen. El perdón hay que ofrecerlo a aquellos que viven castigados. La salud hay que ofrecerla a los que no la tienen. El pan, la oración, la mano, el abrazo, hay que ofrecerlo con aquellos que pasan hambre, con aquellos que tienen frío o con aquellos que viven tristes. Con los pobres y excluidos y con los que sufren, hay que ir construyendo iglesia y proyecto de Dios. Si la salvación no comienza desde ahí, estamos cayendo en la salvación de los romanos, en la salvación de todos los déspotas y tiranos de la historia, en esa salvación
que solo es para unos y que no es totalmente para la humanidad. Con estas ideas últimas que piden movilizarnos, vamos a ir terminando nuestro encuentro. Bien, aquí hay una celebración, pero creo que la vamos a suspender porque estaba pensada para hacerla de una forma que a lo mejor no estamos preparados. Hubiéramos querido que todos y todas quienes estamos participando en este encuentro tomemos una hojita de papel y escribamos nuestro compromiso. Escribamos una pequeña palabrita de reflexión sobre qué significa para mí el que Dios venga a mi camino en un niño chiquito, en un niño despreciado, temblando de frío, en medio de un pesebre sucio y maloliente. ¿Qué significa para mí esto hoy? Y este papelito, no lo botemos, guardémoslo. Y si tenemos en nuestra casa un pesebre ya hecho, cojamos este papelito y pongámoslo debajo de la imagen del niño. Y si no tenemos un pesebre, esperemos al siguiente pesebre que visitemos en la casa de algún familiar o en la parroquia o en la reunión del grupo de catequesis o del grupo de oración o del grupo de lo que sea en la parroquia. Ahí donde nos encontremos con un pesebre, si es que no tenemos el nuestro propio, pongamos nuestro papelito debajo del niño, esperando que le abrigue, esperando que le aísle del frío, de la humedad, esperando que este papelito sea como nuestro abrazo de bienvenida para este Dios que llega entre nosotros. Con este papelito también elevemos nuestra plegaria a Dios para terminar nuestro encuentro de formación bíblica del día de hoy. Si alguien quisiera en este momento levantar su manito a través de Zoom para que Katy le dé la palabra y acompañarnos con una pequeña plegaria o con algunas intenciones, o podría enviarla también al chat, podría hacerlo y vamos leyendo de su parte estas intenciones y estas plegarias y oraciones chiquitas para participar en esta oración final o en esta celebración final. Listo, Jaime, gracias. Le tenemos a Rosa Gallardo, por favor. Buenas tardes, hermanitos. Bueno, yo quiero darle gracias a Papito Dios, al Niño Jesús, por esta tarde maravillosa, en donde pues ahorita mismo mi corazón está hecho trapos, pero cómo me fortalece, me ha fortalecido esta charla, este abrir los ojos, en donde el perdón hacia el hermano es algo muy grande. Le quiero dar gracias por eso y por permitirme participar en este grupo. Le pido a Dios por todas las personas que hemos participado y participamos, por los oradores, por el Padre Lauren, por todas las personas que están al frente de este ministerio. Y también decirle a Papito Dios que nos cubra con su santa bendición para, pues no sabemos si el día de mañana vamos a estar, pero en esta tarde pues que nos regale su santa bendición y que Él es grande, es maravilloso y cómo fortalece el escuchar algo de Dios. Amén. Muchas gracias, Rosita. ¿Alguna otra participación, por favor? Carlos Chávez.
Listo, Carlos, puedes abrir tu micrófono. Carlos, activa el micrófono. Ya, ahí sí, gracias. Jaime, muy buenas tardes, un gusto de verle a los tiempos. Fuimos sus alumnos en Estela con mi esposa Anita María. Un agradecimiento también al padre, a Katy y a todo el grupo por estos encuentros. Sin embargo, haciendo una pequeña oración, una jaculatoria o un pedido, pues hagamos que a través del Papa Francisco, en su última encíclica, la Fratelli Tutti, la fraternidad y la amistad social, sea esto lo que encarne en cada uno de nosotros para que llegue este mensaje, que no se pierda esa fraternidad, que no se pierda esa amistad a través de este tiempo que nos han tenido confinados. Ha hecho que nosotros nos asustemos, pero sea esta oportunidad de pedir a Dios que nos libere de estas tensiones que nos oprimen y que el ser humano se siente asustado. A todas y a todos, que Dios nos bendiga, que nos dé la energía, la fortaleza, la alegría de seguir viviendo, venciendo estas dificultades y siguiendo adelante. Y gracias, Jaime, por esta linda charla. Que Dios les bendiga. Gracias, Carlitos. Nos mandan también saludos, oraciones desde Venezuela, Caracas, Ailen, el grupo de estudiantes del Centro Bíblico, de Cajamarca, Perú, muy sentidos sentimientos de amistad, agradecimientos, de Argentina, de Chile, de Colombia, Bogotá, Bucaramanga se hace presente. Oro por toda esa familia de amigos de la palabra. En el WhatsApp se están comunicando. Sí, me gustaría escucharle a Claudio de la Patagonia, por favor. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, Katy. Muy buenas tardes para todos y muy agradecidos de este momento de oración, de comunidad. Recién lo escuchaba Jaime, que ponía énfasis en estas pequeñas píldoras que va tirando Lucas en su Evangelio, y yo agregaría la importancia que pone Lucas en esto que es la iglesia doméstica, la iglesia en la casa. Estos pequeños altares que van a ser en unos días más, bendecidos en las familias, con ese tatita Dios recién nacido, tan presente, tan cercano y a veces tan abandonado y tan maltratado en la atención nuestra que hacemos hacia los pobres, hacia aquellos que nosotros pensamos que son ignorados, pero que es ahí donde Tata Dios está, porque para Tata Dios no hay nadie que sea inútil. Y es más, en esos inútiles seguro que lo encontramos a Él. Creo que estoy muy agradecido de todo este acompañamiento que hemos tenido durante este año, por supuesto, a toda la gente del Centro Bíblico y a cada una de las personas que han ido poniendo su diaconía, su servicio, su carisma para nutrirnos a todos nosotros en esta gran iglesia doméstica y latinoamericana que el Centro Bíblico ha sabido construir. Muchas gracias, Claudio. Dios te bendiga. Sandrita Cruz, ¿estás por ahí, por favor? Sí, Catita. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Padre Lauren. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Sandrita? Dios le pague, Jaime, por
ayudarnos a crear más conciencia sobre lo que es el verdadero nacimiento de la Navidad y no hacerlo como tan románticamente lo tenemos nosotros concebido, sino aterrizar y a fijarnos un poco más en la realidad, salir de nuestra comodidad y en verdad intentar tener una vida no tan mediocre, sino una vida en base a la solidaridad y esforzándonos por vivir con otros esta buena noticia que es el nacimiento del niño Jesús. Gracias, Jaime. Dios le pague de todo corazón. Y al Centro Bíblico también. Dios les pague. Gracias, Sandrita. Dios te pague a ti también. Y para ya ir cerrando, Ernesto Estrada de Colombia, ¿estás por ahí? Hola, Katy, aquí estamos. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, Ernesto. Ay, se acaba de ir. Y muchas de ustedes nos han enviado por el chat y estas reflexiones que también los compañeros que han participado nos han transmitido. Solamente para despedirnos, recordemos algunas ideas centrales del tema de hoy. Ha nacido el Salvador, el Mesías y Señor, nos dice el ángel. Pero esto, ¿qué significa? Significa, primero, que Dios se solidariza con los que sufren, que Dios elevó a la dignidad de hijos de Dios a los seres humanos, que Dios los envió a ser anunciadores de su presencia, a los pastores y a los que hemos comprendido el mensaje, y que la auténtica salvación es misericordia. Esto significa el misterio de la encarnación y esto es lo que significa también vivir esta Navidad. Muchas gracias, Jaimito. Dios le pague por ayudarnos a reflexionar y, como decía Sandrita, aterrizar este acontecimiento que vamos a vivirlo. Y pues vamos a dejarle a Padre Lauren para que se despida ya del Facebook y abrir por el Zoom ya todas las personas.